Buenos días, hoy les voy a hablar sobre lo que es el poder tributario y la potestad tributaria. Cuando hablamos de un poder tributario debemos tener en cuenta que la Constitución de la República establece una distribución del poder público, dándole de forma vertical como poder nacional, estatal y municipal. El poder tributario quiere decir entonces que es una distribución exclusiva en materia tributaria que se acopla a lo establecido en la Constitución. En el caso de la potestad tributaria tenemos que es la facultad que tiene el Estado para crear tributos y cuyo pago será exigido a aquellas personas que están bajo su competencia o sometidas a su competencia tributaria espacial. La potestad tributaria se divide en dos, originaria y delegada o derivada. Cuando hablamos de la potestad originaria estamos hablando de aquella que emana directamente de la esencia y naturaleza del Estado, es decir, directamente de lo que es la Constitución de la República. En cambio, la derivada o delegada es aquella facultad que tiene un ente municipal o un ente estatal para poder crear tributos. Quiere decir que no emana directamente de lo que es la Constitución de la República o la esencia natural del Estado. En el caso de los impuestos, tenemos que son las fuentes que actualmente son más utilizadas por los legisladores para poder sufragar los gastos públicos. Inclusive el impuesto sobre la renta es uno de los más utilizados actualmente. El artículo 156 de nuestra Constitución, en el ordinal 12, nos dice que es competencia del Poder Público Nacional la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta. Quiere decir que este es su fundamento constitucional. De acuerdo a un concepto de renta, suele ser difícil establecerlo o definirlo como tal, pero de Mita nos dice que una renta es una riqueza nueva, es decir, un incremento al patrimonio. En el caso del impuesto sobre la renta tenemos varias características. Primero es que debe estar establecido por la ley. Segundo es que es un impuesto real, puesto que no toma en cuenta las circunstancias subjetivas de los contribuyentes. Es un impuesto indirecto, es un impuesto a la circulación y no se produce la doble tributación. En el caso de la potestad tributaria municipal, tenemos que es aquella facultad que tiene el municipio para crear tributos y su exigencia se realizará con respecto a un municipio determinado. En el caso de los impuestos municipales son aquellos impuestos que gravan la actividad ejercida mediante el comercio, una actividad económica que se realiza en un determinado municipio, que por lo general se realizan en agencias, en locales o lugares públicos o lugares físicos de índole similar. Con respecto a los sujetos pasivos, tenemos tres tipos de sujetos: sujetos pasivos ordinarios, sujetos formales y sujetos ocasionales. Los sujetos pasivos ordinarios corresponden a todos aquellos que realicen actividades de negocio o comercio, como por ejemplo los industriales, los comerciantes, etc. En el caso de los contribuyentes ocasionales son aquellos que habitualmente no realizan importaciones de bienes muebles corporales, los entes desconcentrados o descentralizados y los institutos autónomos. Con respecto a los contribuyentes formales son aquellos que realizan actividades exentas o exoneradas de los tributos, pero sin embargo ellos cumplen con las obligaciones o los deberes formales que se les son atribuidos. Las características que presenta el impuesto municipal es que es un impuesto local, territorial o municipal. El mismo grava el impuesto o la actividad lucrativa que se produce por el ejercicio de una actividad económica, una actividad industrial, de servicio o de índole similar. Igualmente se encuentra vinculado con un establecimiento comercial, con una oficina, con una agencia o con un lugar físico en donde se realice la actividad económica lucrativa. Los sujetos activos y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el ente acreedor del tributo y el sujeto pasivo son los contribuyentes o los responsables que están obligados a pagar el impuesto. Quedan exonerados del impuesto municipal los institutos autónomos, las entidades culturales sin fines de lucro, los vendedores ambulantes, los minusválidos y los invidentes, entre otras. Con respecto a lo que es el recurso tributario, estamos hablando del recurso jerárquico tributario. El mismo es un elemento que establece el legislador a beneficio de los particulares o los administrados. En el caso de este recurso, no es necesario que se agote la vía administrativa para poderlo interponer.
procede contra actos que determinen tributos, que apliquen sanciones o que afecten los derechos de los administrados. El mismo debe ser interpuesto de forma escrita, debe llevar las pruebas y se hará expresando las razones de hecho y de derecho que fundamenten el mismo. El lapso para interpelarlo son 25 días hábiles contados a partir de que se realiza la notificación del acto que se va a impugnar. Se hace ante la oficina que dicta o emana el acto que se está impugnando. La admisión del recurso. Luego de que se vence el lapso para interponer el recurso, el tribunal tiene 3 días para pronunciarse si admite o niega el recurso. El lapso probatorio es un lapso para evacuar, el cual no debe ser menor de 15 días. Esto va a determinarse de acuerdo a la complejidad del caso. En los únicos casos en que no se dé lapso probatorio es que el asunto sea de mero derecho o que la parte no promueva pruebas, por lo tanto no hay pruebas que evacuar. El recurso contencioso tributario puede ejercerse de forma subsidiaria con el recurso jerárquico tributario. El mismo es un medio de impugnación en la vía jurisdiccional de los actos de la administración tributaria de efectos particulares que lesionen los derechos y garantías de los particulares. El mismo tiene su origen en el recurso contencioso fiscal que está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1966. El lapso para interponer son 25 días. Igualmente, luego de que se vence el lapso para interponer el recurso de los 25 días, cuando cueste noto que las partes estén a derecho, el tribunal al 5.º día debe pronunciarse si admite o no admite el recurso. Dentro de dicho lapso, el fiscal puede hacer oposición a la admisión del recurso. El recurso podrá ser apelado dentro de los 5 días siguientes, siempre y cuando la administración tributaria se oponga. Y el lapso probatorio es una articulación que se abre en donde consta de 10 días para promover y 20 días para evacuar. Con respecto a vencido el lapso, las pruebas tienen 3 días para oponerse a las pruebas. Y vencido el lapso probatorio, el día 15 las partes presentan sus informes y tienen 8 días para hacer observación de los informes. En ambos casos se dicta sentencia dentro de un lapso de 60 días. Gracias por escuchar la exposición.